tema que es el capítulo 7, que es incendio y fuego, teoría del fuego, que falta eso para la teoría y para redondear lo que queríamos que vieran todo el año. Si nos da el tiempo, vamos a ver algo muy rápido de proyecto para mencionárselo, que también es un tema que entraría en el parcial. Buenísimo. Vamos a ir bastante rapidito para ver si podemos tocar todos los temas que están. Yo le doy, cuando ustedes tengan alguna duda, me frenan, y lo que sí, hay un montón de temas de este capítulo que van a entrar en el parcial. Así que anoten cuáles son las preguntas que van a entrar. Yo voy a ver si ahora empiezo a compartir. Genial. ¿Ahí se ve? Sí, de primera. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la teoría del fuego y lo que es cómo es el combate y la prevención ante un incendio. El fuego, bueno, hay un pequeño prólogo acá que de dónde aparece el fuego. O sea, al fuego lo usa el hombre para el provecho. Con el fuego empezó todo. Entonces, los grandes avances que hubo en la ciencia y la tecnología arrancaron a partir del fuego. Pero también es peligroso el tema cuando no hay control de eso, y sobre todo, si ustedes se van a la historia, van a ver que lo usan también para grandes desastres. En la Roma antigua, Nerón, en San Francisco, en Londres. Entonces, lo que estamos tratando de ver es que ustedes, cuando tengan, sobre todo en la parte eléctrica, cuando se encuentren con un problema de fuego o de incendio, lo puedan resolver. ¿Quién puede generar el incendio? Una flama abierta, una llama que se genera por alguna razón mientras ustedes estén trabajando. Un cigarrillo, una superficie caliente, qué sé yo, por ejemplo, una parrilla eléctrica, una línea de vapor. Hoy por hoy, bueno, ya están fuera de servicio, pero las lámparas incandescentes tienen una gran disipación de calor y son una fuente importante de generación de calor. Y si uno le arrima o tocan con algún elemento inflamable, se produce un incendio. Y el caso nuestro, ustedes van a encontrar que unas instalaciones eléctricas que están sobrecargadas o que están en un mal estado, por ejemplo, un cable que está raspado, un doblez que no es necesario, o un cable machucado, o bien un cable viejo, también esa falta de aislación en el conductor le va a producir también un incendio. Entonces, tienen que tener especial cuidado en este tipo de cosas, como también, por ejemplo, con unas chispas eléctricas. Cuando ustedes conectan o desconectan, ustedes saben que cuando están abriendo un interruptor o un seccionador, se produce un arco, una chispa. Entonces, esta chispa, si está dentro de un ambiente inflamable, puede causar una explosión y un incendio. Entonces, tienen que tener extremo cuidado cuando están haciendo maniobras de ese tipo. El fuego es una reacción de oxidación muy rápida con desprendimiento de luz y de calor. Eso sería el fuego. Lo que sí va a necesitar es que para que exista el fuego, va a ser necesario que existan 4 elementos en una proporción adecuada. Esto es lo que nosotros llamamos el tetraedro del fuego. Entonces, ustedes van a necesitar, una de las partes de ese tetraedro es el calor o la fuente de ignición, otra parte es el combustible, otra el oxígeno, y sí o sí van a necesitar tener una reacción química en cadena para que ese fuego se inicie. Entonces, la pregunta que nosotros les hacemos a ustedes en el examen es: ¿qué se necesita para que exista fuego? Entonces ustedes tienen que decir, bueno, es el tetraedro del fuego, donde están las 4 partes que son calor, combustible, oxígeno y reacción en cadena. Ahora van a ver cómo se representa este tetraedro.
Esto es lo que ustedes estarían viendo y esto es lo que ustedes tendrían que representar cuando nosotros le hacemos la pregunta de qué se necesita para que exista, para que se produzca un incendio o el fuego. El combustible, el oxígeno, el calor y por último la reacción en cadena. Profe, una pregunta. Sí. No escuché si entraba eso en el parcial o no. Sí, esto entra. Ah, bien. Por ¿Podría eso, volver un segundito a la diapositiva anterior? sí. Sí, esta. Sí, esa, no había leído lo del medio. Combustible, de todas formas lo tenés en la anterior donde nosotros te lo explicamos. Acá tenés las cuatro cosas que se necesitan para que haya inicio de fuego o de incendio. Calor, combustible, oxígeno y reacción en cadena, que se representa de esta manera. Entonces ustedes, la respuesta sería este triángulo, y si ustedes se fijan en el centro hay otro triángulo que sería la base de este triángulo. ¿Está? Bien. Se llama tetraedro del fuego. Sobre todo, las tres partes estas principales que son el combustible, el oxígeno y el calor. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, flamables o inflamables, depende del tiempo y la forma en la que estén ubicados adentro de ese tetraedro. ¿Se acuerdan que cuando vimos espacios confinados, la proporción de oxígeno que tenemos en el aire es entre un 16 y 21%, entonces ya con esa cantidad de oxígeno es suficiente para que sea una de las partes para producir un incendio. Y el calor puede ser tanto el calor del sol, una fricción, una llama abierta, para que le genere. Estas tres partes por sí solas no van a hacer nada, necesitan la cuarta pata, que sería la reacción química en cadena. Esto es bastante sencillo, a lo sumo ustedes después le pueden pegar una leída un poco más profunda. Lo que habla de combustión dice que es una reacción química exotérmica, o sea que está desprendiendo calor, mediante la cual en condiciones especiales esa sustancia denominada combustible interactúa químicamente con otra denominada oxidante, dando como resultado nuevas sustancias denominadas productos. Y esto se ve acompañado con un desprendimiento de calor. Si ustedes tienen un combustible en forma de gas o vapor y el oxígeno, se genera esa mezcla inflamable o explosiva. Y esa mezcla inflamable o explosiva más calor genera fuego, calor y humo. Entonces, esa combinación que se produce, esa combustión, que es una reacción química, en cadena, produce el fuego y el incendio. ¿Cuáles son los productos que van a tener en la combustión? Gases, llama, calor y humo. Los gases pueden ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidróxido de azufre. La llama o la flama es lo que ustedes van a ver, es la parte luminosa y visible que ustedes van a ver cuando se está quemando. Empieza muy despacio, con poco calor y luminosidad, hasta que una vez que enciende esa flama ya es imposible de pararla. Buenas, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Mirá que ahí ya di una de las preguntas, después preguntarle es el tetraedro del fuego, preguntarle a los compañeros. Dale, buenísimo. El calor es la forma en que se puede medir el fuego y es el que causa la propagación y las heridas. Y por último, el otro producto de la combustión, que es el humo, es lo que ustedes ven que es el producto visible y es la parte incompleta de esa combustión que no termina de realizar. Entonces, con esas cuatro cosas ustedes van a tener una combustión. Existen diferentes tipos de humos que ustedes pueden llegar
a ver o a determinar qué tipo de origen tiene ese incendio. Si el humo es blanco o gris pálido, quiere decir que se están consumiendo libremente los combustibles con suficiente oxígeno y buen desprendimiento de vapores de dicho combustible. Si el humo es negro o gris oscuro, es una combustión incompleta porque está faltando oxígeno, que es altamente caliente, o bien se está provocando ese incendio en lugares cerrados donde la concentración de oxígeno no es buena. Cuando hay una presencia de una corriente de aire, va a ser inminente y eminente la explosión. En el caso de que esto sea un incendio de hidrocarburos, ese tipo de combustible también genera un humo negro o gris oscuro. Y si ustedes ven una llama de color amarillo, rojo, violeta o verde, quiere decir que se está quemando. Yo ya veo un humo violeta, verde, salgo corriendo, profe. Y porque se están desprendiendo gases tóxicos mortales, es el más contaminante. Entonces, ahí sí o sí salgan y dejen que vengan los que están en los especialistas y no se transformen en héroes ustedes. Porque si no, se van a quedar ahí con el incendio. Esta es otra de las preguntas de examen. ¿Cuáles son los métodos de propagación de fuego? Existen 4 tipos de propagación del fuego. Se puede propagar a través de una radiación, a través de una conducción, a través de una convección o bien por un contacto directo. Cada uno de estas partes ahora la explicamos, pero cuando nosotros pedimos, o sea, en la pregunta pedimos cuáles son los métodos de propagación de fuego, con que ustedes coloquen estas 4 respuestas, la pregunta está contestada. No hace falta que se explayen. Ahí entró otra persona, Wilson, que se ponga de acuerdo ahí con alguno de ustedes o pásenle las preguntas que ya son para el parcial. Fíjense, acá hay un pequeño esquema de cómo serían estas 4 partes de las que estábamos hablando. Si fuera una estructura metálica esto, habíamos hablado de cómo se propaga el fuego en la estructura metálica central y se puede provocar por conducción, por radiación, por convección o bien por un contacto directo. Contacto directo sería que se está apoyando algo que está tomando temperatura y se prende fuego. En el otro apunte hay unos dibujitos que los van a entender un poco mejor de cómo son los métodos de conducción, radiación, convección y contacto directo. Para eso ustedes van a encontrar 4 tipos de elementos para prevenir el fuego, que son los matafuegos. En realidad, hoy por hoy, en lugar de 4, son 5 los tipos de fuegos y los tipos de matafuegos. Esta también sería una pregunta de examen, por eso les digo de que estén atentos, porque cuando nosotros le preguntemos cuáles son los tipos de fuegos que van a encontrar, ustedes van a encontrar el A, B, C, D y el K. ¿Alguno sabe el matafuego tipo K o el incendio tipo K a qué se debe? En las cocinas, por el aceite vegetal y todo eso. Exacto, por kitchen. Entonces, como la norma viene de Estados Unidos, le pusieron tipo K a ese tipo de fuego y a ese tipo de matafuego. Entonces, cuando... Profe, si no me equivoco, perdón que lo interrumpa, es de color plateado. Es de color plateado. Es de color plateado, exactamente. Y ese es el que se recomienda en los lugares donde, como vos bien dijiste, hay grasas minerales, hay aceites, donde el riesgo de incendio es de ese tipo. Entonces se toma ese tipo de matafuego, esa característica para combatir
ese fuego. ¿Cuáles son los tipos de fuegos o matafuegos? 5, esa sería la pregunta. A, B, C, D y K. Antes habíamos hablado de cómo se produce el fuego. Otra de las preguntas que nosotros le hacemos es cómo lo eliminan al fuego. Nosotros teníamos el tetraedro o esta pirámide de 4 caras, donde había oxígeno, combustible, calor y la reacción en cadena. Sacando una de esas partes, ya estaríamos eliminándolo al fuego. El tema es decir cómo o con qué, cuál es la forma de, por ejemplo, eliminar el oxígeno, o cómo eliminar el combustible, o cómo eliminar el calor. O bien, cómo desactivar esa reacción en cadena. Sí, profe, por ejemplo, una vez me pasó que estaba prendiendo fuego una boludez en mi casa y le pones, ¿cómo se llama? Un trapo arriba y ahí le corta el oxígeno. Bueno, empezamos con el oxígeno. Al oxígeno, ¿cómo haces para eliminar el oxígeno? Sofocándolo, tapándolo. Claro, sofocando el oxígeno, eliminando. Acuérdense que habíamos hablado de que el oxígeno está entre el 16 y el 21% en el aire. Si ustedes le bajan esa concentración, por ejemplo, con el ejemplo que dieron recién, con un trapo, lo están bajando del 16% ese porcentaje de oxígeno. Entonces, al sofocarlo, el oxígeno se elimina y lo sacan de la reacción esta que teníamos para que se produzca el fuego. El segundo paso es ver cómo hacemos para eliminar el combustible. ¿Qué piensan que se puede hacer para eliminar el combustible? Y con el matafuego. Bueno, No, ni idea. está bien. O sea, al combustible lo tienen que inhibir, o sea, eliminar. Evaporar. Claro, entonces, ¿qué hacen? Lo eliminan, lo sacan de la jugada por el método que consideren necesario. El matafuego es uno de esos. Entonces, a ese combustible lo están eliminando. Al oxígeno lo sofocan, al combustible lo eliminan. Al calor o a la reacción en cadena, por ejemplo, la inhiben, la desactivan. Es como que están desconectando esa reacción que ustedes habían generado por las 3 partes que les sobraba. Y al calor, ¿qué le hacen? Si el elemento está caliente, Lo enfrío. Lo enfría con agua, que eso con algo. se enfría. Entonces, al oxígeno lo sofocan, lo bajan de la cantidad de porcentaje. Al combustible lo eliminan, lo sacan. A la reacción en cadena la anulan, la inhiben. Y al calor lo enfrían. Entonces, ¿qué necesito? Pregunta, ¿qué necesito para tener fuego? Oxígeno, combustible, calor y reacción en cadena. ¿Qué necesito o qué tengo que hacer para eliminar el fuego? Sofocar, eliminar, inhibir y enfriar. Esas son las 2 preguntas que ustedes se van a encontrar en los exámenes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Buenísimo. Ahora sí, vamos a ir bastante rápido. Acá vamos a hablar de matafuegos. Les habla genéricamente de que existen 3 tipos de agentes para combatir esos incendios, que pueden ser agentes húmedos, gaseosos o polvos, que son la base de lo que están constituidos los matafuegos. Los matafuegos húmedos pueden ser a través de agua, los gases pueden ser halón, dióxido de carbono, los polvos pueden ser polvos especiales o polvos químicos. Entonces, estos 3 grandes grupos son los 3 elementos principales que van a tener los matafuegos. Ustedes lo que van a hacer cuando usen el matafuego o el extintor,
Bueno, lleva un mantenimiento anual en el que, como bien dijimos, todos los años tiene una marca o un color correspondiente al año de uso. Entonces todos los matafuegos tienen que tener un aro de un color especial para el año en curso. Tienen que ver que esté cargado, que tenga la presión, que esté operativo. Tienen unos relojitos en donde ustedes van a ver que ese matafuego está operativo. Y aparte deben tener la prueba hidráulica que se les hace para que el matafuego esté en condiciones de estar operando. Esa prueba les dura 5 años y una vez que pasa ese tiempo le tienen que volver a hacer para ver si el cilindro de acero que tienen está en condiciones de estar en operación. Primero, cuando tienen que usar el extinguidor, se fijan si está cargado. Generalmente están colgados, salvo de que tenga un peso mayor a los 7 kilos, en donde generalmente están en unos carros o apoyados en el piso. Se saca el seguro, se saca el pasador y la boquilla la apuntan para abajo. Siempre son tips que son bastante obvios, pero muchas veces no se los tienen en cuenta. Estar a favor del viento, cosa de que cuando ustedes lancen ese matafuego al elemento que está encendido, no se les vuelva el polvo o el gas sobre ustedes. Bueno, habla de avanzar semiagachado, detenerse a 2 o 3 metros del fuego y antes de entrar, unos 15 centímetros antes, empiezan a barrer el fuego para que se vaya, no se lo tiran al medio, sino que van desde afuera para adentro. La idea es trabajar en equipo y, como dice acá, nunca le den la espalda al fuego, porque cuando están de espalda no saben por dónde está viniendo un golpe de viento y de esa forma se pueden incendiar ustedes. Esto es algo bastante esquemático de cómo actuar. Empiezan en la base del fuego hasta que llegan al fuego propiamente dicho. Le quitan el seguro y bueno, y se ponen en un lugar desde el más lejos hasta más cerca. Y fíjense acá, el viento va para adelante, donde está parada la persona. Esto es lo que algunas consideraciones a tener en cuenta de cuando estén adentro de un lugar. Busquen los matafuegos, deberían estar señalizados, tienen que ser de fácil acceso, no se deben tener los matafuegos obstruidos. Después les voy a mostrar una foto de cómo no tienen que estar o cómo se los encuentra a estos matafuegos en muchos lugares, en muchas fábricas, en muchas plantas, en donde no se les presta atención y después tienen estos problemas. Va a estar colgado a 1,5 metros de altura para que pueda ser accesible, para que cualquiera lo pueda descolgar, y debe pesar menos de 14 kilos, porque si no es imposible descolgarlo. Generalmente cuando los matafuegos son de 7 kilos para adelante ya están o apoyados en el piso o sobre un carro. Acá habla de la prueba hidráulica de 5 años, y si ha recibido algún golpe porque se cayó, la tienen que hacer año por año. El causal del incendio, como habíamos hablado al principio, instalaciones eléctricas. Entonces, sí o sí, ustedes deben tener la instalación eléctrica en buenas condiciones. También es conveniente que coloquen detectores de humo, de calor, de llama. No dejar enchufados los equipos eléctricos. Muchas veces dejan enchufados, no sé, los soldadores, y eso puede generar algún corto, y eso es el causal del incendio. Que las instalaciones de gas estén en buenas condiciones. Si están haciendo soldadura, que tengan las protecciones adecuadas, que los desechos no generen chispas o acumulación, y que una chispa de otro trabajo caiga sobre eso y se genere el incendio. Otro causal de... Sí. Una vez me acuerdo cuando estaba trabajando en una contratista,
Yo estaba en el taller y me enteré, bueno, que Renova, unos muchachos Sí. ahí estaban soldando. Y cuando soldaron, no pusieron la manta ignífuga, obvio. Y cayó una chispa en otra manta que está abajo. Y esa manta, no sé qué tenía, si agarró un guante de, ¿cómo se llama? Los de baqueta, no el otro, los motados, ¿viste? Los que son de Sí. tela. Sí, Y arrancó la ignición y se prendió fuego un montón, sí. pero recién al rato. Y Claro, porque bueno, vos no detectás esa chispa que cayó y empieza de forma progresiva. Cuando te quisiste dar cuenta, ya agarró, aparte del guante, todo lo que tenía alrededor. no me acuerdo qué quemó, pero me acuerdo que lo trajeron y estaba negro, ¿viste? Cuando ya queda Sí, el hierro todo comido, así sí, estaba sí, sí, sí. hasta las manos. Lo Bueno, tuvieron que rehacer los muchachos. otra causa de generación de incendio es la electricidad estática. En este apunte, ustedes léanlo, que está bastante bien explicadito cuáles son las causas, pero la estática, por ejemplo, en los silos o en las plantas en donde hay cintas transportadoras, es fundamental que todo esté puesto a tierra porque las cintas transportadoras se cargan estáticamente con el contacto con el cereal. Entonces el ambiente es muy explosivo. Y si eso no está puesto a tierra, corren el riesgo de que cuando está circulando esa cinta transportadora se incendie. Y por sobre todas las cosas, para que no haya incendios, tiene que haber orden y limpieza, que es fundamental. Bueno, ¿cómo sobrevivirlo? Active la alarma, conserve la calma, la serenidad. No hay que usar ni ascensores, hay que tratar de ir, acá dice ni escaleras. La escalera se refiere a escaleras mecánicas, pero la única forma de evacuación es a través de las escaleras de salidas de emergencia. Acuérdense que acá habla de no abrir puertas innecesarias. Acuérdense que cuando hay una corriente de aire, el porcentaje de oxígeno se aumenta y eso hace que tenga mayor cantidad de oxígeno y que se encienda más rápido o que llegue hasta explotar. Por eso se trata de que si el incendio está contenido en una habitación, lo ideal es no abrir ninguna puerta para que no explote, para que no se avive. El tema de la respiración, acuérdense que el humo viene desde arriba para abajo, entonces hay que ir lo más cerca del piso posible, por eso acá habla, camine cerca del piso o en cuatro patas y por costados como para que ustedes puedan encontrar la ruta de escape. Y bueno, si se te incendia la ropa, lo ideal es rodar a través del piso como para apagarla. Si no existe fuego y hay humo, eso sí, necesitan ventilarlo para que ustedes no sufran de asfixia. Esto es la primera parte. Lo que les muestro ahora es bastante parecido a lo que vimos, solamente que tienen una inclusión de lo que es matafuegos. Así que vamos a ir bastante rápido con esto. Hay definiciones que las pasamos por alto, mírenla, pero no, ya las hablamos antes. Esto es lo que habíamos hablado antes, tetraedro del fuego, que es la pregunta que nosotros le hacemos, cómo hacer para que se produzca un incendio: combustible, oxígeno, calor y la llamada reacción en cadena. De esta forma se genera el fuego. Esto es lo que yo les había comentado antes, las 4 formas de propagar el fuego a través de la conducción. Fíjense, hay una barra de metal, esa barra de metal está siendo afectada por el fuego y un papel apoyado en esa barra, por más que no esté al lado del fuego, por conducción a través de esa barra metálica, se incendia, se produce el fuego. La conducción generalmente se produce en los sólidos. Se va tomando la temperatura, se incendia y se produce la llama sobre el papel, sobre el elemento que está ahí en el sólido. Por convección se puede producir a través de líquidos, se produce en líquidos y en gases, es la llama que se está generando y lo que hace es
por el método de convección se incendia y se produce la llama en el exterior. Una llama que estaba adentro se empieza a incendiar el aire. Por radiación se produce a través de ondas electromagnéticas. Una fuente de calor que está en una pared, el operario está con unos elementos en la mochila que pueden llegar a tener una cierta sensibilidad a las ondas electromagnéticas. Esa radiación hace encender lo que tiene el operario en la mochila y ahí se propaga el fuego. Y lo que faltaría sería el contacto directo, que es el contacto directo directamente de la llama. Se produce la llama con algo, un elemento que se incendia, un elemento combustible o comburente. Cuatro elementos para la propagación del fuego: conducción, convección, radiación y contacto directo. Otra de las preguntas. Esto es lo que habíamos hablado antes. ¿Cómo se clasifica el fuego? Según el tipo de combustible que se queme. A, B, C, D y K, que era lo que habíamos dicho antes. El A se produce en combustibles ordinarios como madera, textiles, papel, cartón, cauchos, algunos plásticos, carbón o algodón. Es el tipo A y son sólidos. El tipo B es el que se produce a través de combustibles líquidos. El tipo C es el que se produce el fuego bajo una tensión eléctrica. El tipo D es el de metales combustibles y el tipo K es el de las grasas orgánicas. Cuando nosotros le preguntemos cómo se clasifica el fuego según el combustible, ustedes contestan: A, sólidos; B, combustibles líquidos; C, fuegos eléctricos; D, metales combustibles; y K, grasas orgánicas. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es lo mismo que vimos antes, nada más que está un poquito más explayado. Hay que esclarecer qué es cada letra. Sí, por eso, cuando contestan A, sólidos; B, combustibles líquidos; C, eléctricos; D, metales combustibles; y K, grasas orgánicas. Estamos. En base al tipo de fuego que ustedes van a encontrar, van a tener que utilizar un matafuego adecuado. Ustedes no pueden utilizar un matafuego K para apagar un sólido. Entonces, ni tampoco van a tener un fuego C, que es de electricidad, por ejemplo, con el que se usa, el matafuego A, que es agua. Ustedes no le pueden tirar agua a la parte eléctrica, entonces lo van a tener que actuar con un polvo, algo acorde al tipo de fuego. Eso le va a traer peligro a las personas. Se generan los gases, como ya lo habíamos dicho antes. En la generación de gases trae humo. Ese humo también puede tener gases con temperatura, y entonces eso hace de que la persona que esté en esas circunstancias corra peligro hasta de muerte. Van a ver que algunas personas actúan bien, otras personas actúan por pánico, y bueno, tienen que tratar de evitar este tipo de actitud. Y tanto el calor como las llamas le va a causar cansancio, deshidratación y bloqueo respiratorio. También las llamas, al tener el humo y el humo muy caliente, que a lo que están ustedes inmersos, le va a provocar quemaduras externas. Que llamen a los bomberos y que no se hagan héroes. Y esto era lo otro que habíamos visto, de cómo se extingue. Al combustible se lo saca, se lo remociona; al oxígeno se lo sofoca; al calor se lo enfría; y a la reacción en cadena se la inhibe, que es lo mismo que habíamos dicho antes. Esta también es pregunta de examen. Y acá es lo que yo les estaba comentando de cuáles son los agentes extintores o los tipos de matafuegos que ustedes van a encontrar para
extinguir el fuego. Pueden ser agua, espumas químicas, espumas mecánicas, dióxido de carbono, polvos químicos secos, halones, agentes limpios o bien agentes especiales. Vuelvo a repetir, depende del fuego, es el tipo de agente extintor que ustedes van a utilizar. En cada matafuego dice para lo que están preparados. Entonces, la clase A es para sólidos, habíamos dicho, la B era para combustibles, la C para electricidad, la D para metales, combustibles, y la K era para grasas orgánicas. Entonces, de acuerdo a cada uno, es el tipo de matafuego que ustedes van a tener que utilizar. Estos son los tipos comunes que ustedes ven. Se los utiliza en la primera línea de la defensa para combatir el fuego. Y acá están haciendo hincapié qué tipo de material es el que está el combustible, qué tan grave es el incendio y si el personal está capacitado para poder hacer frente a esa emergencia. Bueno, acá vamos rápido, son todos iguales, después ustedes si lo quieren mirar, es para que lo conozcan, es la composición y lo que tiene cada elemento, cada matafuego en su interior, el tipo de matafuego y lo que lleva adentro. De polvo, de CO2, las consideraciones que tienen que tener, la altura máxima, como habíamos dicho antes, no tiene que ser superior a 1,50 m, y hay algunas normas que especifican cuál es la distancia máxima entre la localización de cualquier extintor y un punto determinado. Por ejemplo, para los clase A no pueden superar los 23 metros. Para los clase B, entre 10 y 15 metros tiene que haber un matafuego. También depende del tamaño del matafuego. O sea, se considera de que un matafuego hasta 10 kilos están tomando estas consideraciones. Si el incendio es clase C, van a tener que alternar entre la clase A y la clase B y acomodar los tipos de matafuegos. Y si el incendio es clase D, no puede estar a más de 23 metros. Fíjense que habla de una distancia máxima de recorrido de 9 metros con 15 desde el riesgo al extintor. O sea, ustedes tienen que buscar el que esté más cerca del punto donde se está incendiando, porque si se lo llevan por ejemplo, de un piso a otro, llegan cansados y el incendio ya... O sea, ustedes tienen que tratar de buscar el que más cercano al lugar de incendio. La recomendación es que no supere los 9 metros 15 centímetros. Estos son los símbolos que van a tener. Acá el que estaría faltando es el K, que es el que habíamos hablado antes, que es el de grasas orgánicas. De todas formas, cuando ustedes mencionan, o cuando nosotros les preguntemos qué tipos de extinguidores conocen, o cuáles son las clases de los extinguidores, ustedes van a poner A, B, C, D, el A es el triángulo, el B es el cuadrado, el C es el círculo, el D es la estrella, y al K directamente le ponen como K, no tiene una simbología todavía universal. Ahí está para qué sirve cada matafuego. El A para combustible ordinario, el B para líquido inflamable, el C eléctrico y el D para metales combustibles. Repito, más el K que está faltando, que es grasas orgánicas, grasas minerales. ¿De acuerdo con esto? Sí, de acuerdo, profesor. Bien. Bueno, y esto es lo que ustedes van a encontrar en algunos de los matafuegos, para qué sirve y para qué no. El A dice que es para plástico, madera y papel, no se puede utilizar el A para líquidos inflamables y no se puede utilizar para equipos eléctricos. El B se puede usar para lo que es clase A y clase B, pero no para clase C. El BC, hay uno que es A, otro que es B. Después empiezan las combinaciones. El BC
El BC puede ser para líquidos y para equipos eléctricos, o el matafuego, que es clase ABC. Entonces, este tipo de matafuegos puede ser utilizado para cualquiera de estos tres elementos que están entrando en combustión, en el incendio. Esto generalmente lo determina la Ley de Higiene y Seguridad. Entonces, ellos determinan el tipo de matafuego, la carga de fuego, la cantidad de matafuegos que van a tener en el lugar donde tienen que ubicarlo, y la clase de matafuegos que van a utilizar. Esto es lo mismo que antes. ¿Cómo eliminar un fuego? Bueno, hasta acá estamos viendo esto. Y lo que les voy a mostrar ahora es lo que no se debe hacer, o lo que no deberían tener ustedes cuando están adentro de una planta y deberían respetar. Debe haber orden, limpieza y poder tener acceso a los extinguidores. Esto es una máquina que corta metal. Fíjense, el orden y la limpieza no existe acá. Entonces, ustedes tienen que pasar de un lado a otro. Con esto es una fuente de problema, es un elemento donde es un punto donde en algún momento, fíjense que hay un cigarrillo tirado acá. Si por alguna razón hubiera un papel en el medio, se estaría prendiendo fuego, o si hubiera un pedazo de madera dentro de esta pila, también se les incendia. Otra cosa que ustedes frecuente van a ver, fíjense, el elemento que sería el combustible que está derramado en la superficie de los tanques. Ni hablar de el no orden que tienen. Fíjense, para acceder a estos tanques tienen que hacer una carrera con obstáculos. Pero bueno, acá lo que quieren remarcar es que hay aceite en el piso y aceite en la tapa del tambor. Elemento que, si hay alguien que está fumando y se le cae, eso explota. Bueno, este es como, ¿dónde está Wally? No, ¿dónde está el matafuego? ¿Cómo llego? El matafuego está acá atrás, bien puesto más o menos, está un poquito alto, porque habíamos hablado de que no podía superar el 1,50 m, y si ustedes se fijan a la altura del hombre, la parte de arriba está a más de 1,50 m. Ya empezamos mal, ¿pero por qué? Por todo lo que tienen adelante. El matafuego está imposible de llegar para poder usarlo en forma rápida en caso de que necesiten utilizarlo. Acá hay un compresor tapado con elementos, el compresor lo tienen acá tapado con elementos, pedazos de madera. A ver, evidentemente no es una planta que se precie de orden. Y acá lo tendrían que encontrar. ¿Se acuerdan cuando vimos el diamante de características de acuerdo a lo que tenían los tanques? Es un tanque, esto es un tanque puede ser de acetileno, por ejemplo. Le pusieron el matafuego adelante, pero el matafuego está tapado por madera, por todo esto. Si llegara a haber algo en algún problema en el tanque para poder sacar este matafuego van a tener que limpiar la zona primero, y hasta que lleguen ya voló todo. Ahí está el matafuego, sepultado a través de acá. Este es el matafuego. Ese que está ahí atrás es el matafuego. Ese cartel que debería decir una flecha para abajo señalando de matafuego, y está bien puesto porque está puesto en el lugar donde está pintado y señalizado. El problema es todo lo que tiene adelante. Ahí está el matafuego. ¿Lo ves de color rojo? Sí, ahí apenas. Casi todas las fotos fueron en el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo? Casi todas las fotos fueron en el mismo lugar.
Sí, fuera de servicio. Esto era para clausurarlo. Encima tienen un tanque, o sea, un tanque de gas. Entonces, evidentemente, esta empresa no sé si seguirá viva. Otro ejemplo. Ahí está el matafuego, ahí está el cartelito que dice extintor, el puesto número 4, bien señalizado como tiene que ser, al lado de un tablero eléctrico, bien, en realidad esto sería un grupo electrógeno, peligro, riesgo eléctrico, está perfecto, pero ¿qué pasó? Le metieron todo esto adelante y el matafuego sepultado. Entonces seguimos teniendo el mismo problema que antes. Bien. En lo correspondiente a lo que es fuego, que es el capítulo 7 de fuego, esto es todo lo que queremos que ustedes vean. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta?